Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Ateneu. Avui tenim l'honor de presentar la segona mostra de cinema independent cubà. És una iniciativa que per segona temporada, de fa 2 anys vam fer la primera gràcies al Francesc Solà, que va ser el gran impulsor junt amb els nostres companys per tirar endavant aquesta iniciativa. Avui tenim la Judit Ruiz Castillo, que és la directora executiva de la mostra, i el director Jalian Pérez, que ens mostrarà la seva filmació Marina, que m'ha dit que ha nascut a Barcelona, el projecte va néixer aquí a Barcelona, i tindrem també la documentalista, la Mercedes Álvarez, que ens parlaran d'aquest interessantíssim mostra de cinema cubà i que realment val la pena. Ja fa 2 anys ens van mostrar el camí que continuaria el país i les iniciatives que estan sortint i com es viu, i jo crec que com a segona edició serà la segona de moltes més que vindran. Per tant, moltes gràcies. Si us plau, Judit. Gràcies. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de la muestra de cine independiente cubano. Queremos agradecer especialmente al Ateneu por la colaboración y por la continuidad de volver a inaugurar esta segunda edición en sus salas. Agradecer también a mi equipo de trabajo, que hemos trabajado juntos, Elena Molina, Roinel, Pedro, y bueno, sin más, me gustaría presentarles al realizador de la película, Jalian Pérez, y a la documentalista Mercedes Álvarez, que comentarán e introducirán un poco la temática del largometraje. Muchas gracias por estar aquí y espero que lo puedan disfrutar. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, buena tarde. Bueno, pues empiezo yo. Sí, muy brevemente, porque también a Lian no le gusta hablar mucho de su película antes de empezar y también para no desvelar mucho. Pero bueno, decir que es una película que conozco desde el inicio, porque Lian empezó a pensarla cuando estaba en el máster de documental de la Pompeu Fabra. Y bueno, y al final, por fin, ¿no?, la vemos en una pantalla y en Barcelona, ¿no?, y espero que pronto en La Habana, si se puede. Supongo que sí. Y decir, bueno, así muy brevemente, que yo creo que es una película que tiene mucha valentía, mucho coraje por parte de Lian y el pequeño equipo que le acompañaba, Rubén, que también está en la sala, que para aquellos que tenemos una visión de Cuba, de turistas, yo he tenido casi esa visión de turista, aunque estaba en la escuela de San Antonio de los Baños dando clase, pero no podía salir de allí, así que también he tenido casi esa visión de turista, porque he estado viendo a los alumnos imaginar historias, pero sin poder salir de la escuela. Y para aquellos que tenemos esa visión de turista, pues es muy valiosa, creo yo, la película, porque nos introduce en algo muy privado, muy íntimo, que es la familia. Aliana aborda un retrato de familia que tiene los suficientes elementos históricos muy bien dosificados y que hablan en off, pero bueno, también un poco en la lejanía, habla del exilio, ¿no?, del exilio económico también, de la emigración, de la militancia también revolucionaria, pero todo esto lo hace sin juzgar y sin adornarlo también, ¿no?, de tal manera que nos permite penetrar muy bien en esa intimidad familiar. Por otro lado, no me gustaría adelantar mucho de la película, porque quizás uno de los valores, además del coraje y la valentía de Lian con la cámara, es la manera en que va penetrando y va calando poco a poco los sentimientos que hay en la película, cómo nos los acerca, y esa fuerza de los sentimientos y esa melancolía que está presente, ¿no?, en toda la película.
Es una película que, como decía, está hecha con muy pocos elementos, solo Alián con su cámara y Rubén, a veces con la cámara, y el sonido con una producción mínima, que es cómo se puede hacer algo así, es decir, cómo penetrar en algo privado, íntimo, con muy pocos elementos, que no pertenece a ningún género, porque cuando uno habla de cosas personales, cada uno lo hace a su manera, y Alián ha buscado su manera de penetrar y de acercarnos a esas personas que él retrata, que su cámara quiere, sin juzgarlas, como decía, pero sin trampas y sin adornarlo para nada, ¿no? También la crudeza, ¿no? de la situación que retrata. Y creo que el tratamiento, la puesta en escena es muy adecuado, con un comentario que puntúa poco a poco la película, y decir que además de esa valentía y ese coraje, que es una de las cosas que más me llamó la atención en la película, habría que destacar también la profundidad del tiempo, ¿no? Con muy pocos elementos, cómo va mostrando todo lo que hay encerrado en esa casa, toda la historia de la Revolución Cubana, los sueños perdidos, el exilio, como decía. Y también Alián en off en la película, lo vamos escuchando, cómo va hablando con su abuela, y en un juego de espejos nos muestra muy bien también un imaginario, ¿no? Va construyendo un imaginario de los ausentes. Muchas gracias, Alián. Buenas noches. De más está decir que para mí hoy es un día especial. Barcelona fue la ciudad que vio nacer este proyecto. Hay muchos culpables de esta película aquí presentes, con lo cual estoy muy, muy contento de poder presentarla por fin aquí en Barcelona. Quizás este proyecto comenzó hace más de 10 años. Hace más de 10 años estaba estudiando en la Universidad de Valencia y tuve un profesor, Alejandro Montiel, aquí presente, que fue el primer profesor que tuve de cine. Fue donde descubrí a Bresson y a Rossellini. Eso marcó indiscutiblemente. Un par de años después tuve la oportunidad de entrar en la Pompeu Fabra, y ahí tuve otros tantos profesores de cine que me hablaron del western, que me hablaron del cine de géneros, y que realmente terminó por definir mi deseo de hacer cine. Finalmente este proyecto, o mi intención de hacer cine, culminó en la Pompeu Fabra de nuevo, con el máster de la Pompeu Fabra, y en una noche que estábamos conversando sobre aquello que queríamos hacer, sobre nuestras ilusiones, Mercedes Álvarez me dijo, ¿pero tú eres cubano? Y yo, sí. ¿Y no te gustaría grabar en Cuba? Y yo, pues claro. ¿Y por qué quieres hacer una película? Que inicialmente me había presentado una película de Lanzarote. De Lanzarote, si Cuba es un país increíble. Y yo, pues tienes razón. Y al final así surgió el proyecto. Varios años después tenemos la película aquí. A mí solo me resta agradecer a todas las personas que han sido partícipes, que me han aguantado durante estos años de montón de sacrificio y que han aportado apoyo emocional y apoyo económico para sacar este proyecto adelante. Y nada, que la disfruten y luego pues lo debatimos. Es el director de la película y la documentalista y cineasta Mercedes Álvarez para comentar. No sé si quisieran debatir o tienen alguna duda acerca del filme. Sí, yo he venido a acompañar la película y acompañar a Alián, pero lo más interesante es que haya preguntas, ¿no? Solo una cosa sí que me he acordado cuando estábamos abajo, que sí que antes de empezar la película o cuando empezabas a filmar, yo te decía, ten en cuenta que a la hora de filmar en Cuba ninguna imagen es neutra para nosotros, ¿no? Como espectadores, para los no cubanos, ¿no? Que tenemos un imaginario de Cuba, de la Revolución, que también contaba Iván en el libro de la fantasía roja y los intelectuales europeos, ¿no? Como ese mito de la Revolución Cubana todavía. Y entonces decía, si sacas la verja de tu casa, puede ser que la entendamos como castrista, anticastrista, solamente un elemento puramente neutro, ¿no? ¿Te acuerdas que te comentaba?
Pero bueno, no sé si quieres comentar algo o quieres que esperar a que te pregunten o algo comentarles. Bueno, yo antes que nada también quería, que antes se me quedó con esta cuestión de los nervios cuando ves a tanta gente que quieres y que tenías intereses con la que querías compartir el proyecto. Agradecer sin duda a Patricio Botos y a Rubén Margalló, que son los dos puntales que no hemos nombrado, curiosamente, colectivos RUX. La idea de RUX y burros era importante porque hay que ser muy burro para sacar una película adelante en el sentido de tetú, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, sin este apoyo no hubiera sido posible esta película, con lo cual quiero agradecer en su presencia aquí y lo que me han aguantado para sacar este proyecto adelante. Recuerdo perfectamente esa conversación que teníamos y de hecho recuerdo que en el pitching que hicimos en el máster de la Pompeu, cuando el proyecto estaba justo comenzando, yo había ido un primer viaje a Cuba y había hecho unas cuantas grabaciones a mi aire, simplemente buscando elementos que me parecían interesantes o cosas que quería realmente grabar. Y recuerdo que uno de los ponentes le marcó mucho que grababa a un tío con una reja detrás. Y aquella reja tenía un símbolo, que para mí evidentemente no tenía ningún símbolo, era la reja que estaba detrás donde estaba mi tío sentado, y ya está. Pero para él, y en eso está en relación con lo que tú dices, claro, con toda la simbología y toda la cuestión de la Revolución Cubana, pues para él significaba el encerramiento, la cuestión de lo que significa toda la cuestión política cubana, ¿no? Entonces sí, efectivamente, grabar. Incluso recuerdo también unas conversaciones de los grupos de amigos del máster en casa de Federico, que nos dedicamos a fabular sobre los proyectos que teníamos cada uno. Y yo les decía siempre lo mismo, es imposible grabar un plano en Cuba que no... Puedes grabar cualquier cosa. Cualquier cosa que grabes en Cuba siempre vas a estar hablando de la Revolución Cubana, porque es el imaginario que se ha creado el país y el imaginario que tiene cualquier europeo que piensa en Cuba, con lo cual ese era un elemento que estaba presente en cualquier plano que sacaras de Cuba. ¿Hay preguntas? Que estaría bien, ¿sí? Aquí que hay tantos cubanos que hace tanto tiempo que no han ido a Cuba, ¿no tienen preguntas? ¿Y la abuela? ¿Llegó cuándo? ¿Cómo está? La abuela, tengo en estos días una gran noticia que darle, bueno, también se las doy a ustedes. La película ha sido seleccionada en el Festival de Cine de La Habana, que para mí era uno de los puntos más importantes Para mí era uno de los... Hay 2 o 3 sitios que para mí eran realmente importantes donde estrenar esta película. Uno de ellos, sin duda, era Barcelona, el otro es La Habana y, indiscutiblemente, Miami también estamos tratando de que haya alguna oportunidad porque Miami es otro de los puntos claves en la cubanidad o en las cosas que están relacionadas con Cuba, ¿no? Hace 3 días justo recibí la información de que estamos seleccionados en el Festival de Cine de La Habana, con lo cual estoy súper contento. Voy a tener la oportunidad de poder compartir esta película con mi abuela, que ya tiene 89 y sigue estupenda, y voy a tener la oportunidad de ir a la esquina de mi casa y llevarla como protagonista absoluta a un festival que además tiene una repercusión enorme en La Habana, que se llenan las salas, que faltan sillas y bueno, ella tendrá su momento de gloria allí, ¿no? Con lo cual súper contento. Va, anímense. Mira, ¿y hay un micrófono? Es que si no, no se siente. Bueno, creo que me habéis escuchado, ¿no? Me gustaría saber cómo fue el proceso, si hubo un guión o no hubo un guión, o unos objetivos, y supongo que grabaste muchísimo material o no, y al momento del montaje. Material no grabamos mucho. Grabamos 35 horas, 40 horas de material, que no es mucho material para un documental de 1 hora, más o menos por lo que se suele trabajar. Pero también porque yo tuve la oportunidad de ir un año antes y solo yo con una cámara pues ya tenía unas ciertas ideas preconcebidas de aquellas cosas que me parecían interesantes y que quería regrabar, que quería grabar en condiciones, ¿no? Con lo cual fue más bien guión. Había ideas claves, no había guión, había ideas claves. Yo tenía la intuición sobre determinadas secuencias, tenía la intuición de que había que grabar determinadas cosas, algunos discursos,
y sabía que ahí había algo, pero el guión evidentemente no estaba preconcebido. Lo que sí había era el conocer la familia. Es decir, al conocer la familia, a pesar de que hacía más de 15 años que yo no regresaba a Cuba, me permitía tener una posición relativamente cómoda. Es decir, yo sabía que algo iba a ocurrir y más o menos cuándo iba a ocurrir. Solo tenía que tener esperar. Tenía que esperar. O sea, era un trabajo de espera, básicamente, para poder captar momentos que sabía que en algún momento iban a ocurrir, pero que tenías que estar pendiente de ellos. Y el montaje fue durísimo. El montaje agoté a todos mis amigos, los hice sufrir muchísimo. Es cierto que hubo unas cuantas personas que fueron muy determinantes en el montaje, entre ellos evidentemente Mercedes Álvarez, Marta Andreu, del Máster de la Pompeu Fabra, Guerín, que intervinieron en momentos justos y permitieron que yo tuviera una distancia, teniendo en cuenta que es una película sobre mi familia, y que pudiera tener esa distancia que no lograba tener para entender que esta película tenía que verla a otras personas que no solamente están vinculadas o conocen la cultura cubana. Y eso fue lo que facilitó también un crecimiento del proyecto, sin duda. Sí, pero bueno, las decisiones fundamentales ya las habías tomado, porque ya una película es tanto por lo que muestra como por lo que oculta, ¿no? Por el encuadre a la vez que muestra también oculta, ¿no? Siempre hablamos de eso. Y la decisión importante la habías tomado, que era la de estar dentro de la casa, es decir, que allí dentro estaba todo un mundo, ¿no? Todos esos secretos familiares a los que ibas mostrando de esa manera a la vez cruda y delicada, pero eso era muy importante. O sea, ¿qué dejabas fuera? Que antes hablábamos con tus otros compañeros cubanos, es decir, algunas cosas que son tópicos, ¿no? Pero sí que había algunos momentos que yo recuerdo que intentábamos decirte esto, déjalo, como por ejemplo cuando hacían gimnasia y decían contra el sedentarismo y la revolución, todos juntos, que para nosotros también era algo poco visto, pero que a la vez tenía fuerza, tenía humor, porque en la película también lo hay, ¿no? Y siempre además las cosas duras son más graves cuando también hay este tipo de humor, ¿no? Pero esa decisión fuerte la tomaste al principio, la de quedarte dentro casi todo el tiempo, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que veníamos de grabar en Nicaragua, otros proyectos de colectivo Rux, con Rubén lo grabamos en Nicaragua, y La Tierra Quieta, y teníamos un dispositivo completamente diferente, y fue una cosa que fue muy divertido, porque justo llegamos a La Habana, empezamos a hacer las primeras pruebas Rubén y yo, y nos dimos cuenta de que una cierta distancia era imposible. Era imposible porque era la familia, y la familia te interpelaba y o sea, si te intervenía en la conversación. Y entonces yo me di cuenta enseguida que ya había una cierta previsión de, por ejemplo, habían decisiones que se habían tomado ya de antemano. O sea, si yo no quería mostrar una Cuba típica, yo no quería mostrar lo que ya todo el mundo conoce de Cuba, ¿no? O sea, si no querían ver el malecón, los carros, las mulatas, o sea, todo eso está muy bien, forma parte de mi cultura, pero ya está bastante explotado desde el punto de vista cinematográfico. Y a mí me parecía interesante mostrar una mirada interna y que encima tuviera la capacidad de para una persona que no conoce Cuba, pueda entender una familia. No sé, que no se interpusiera esa cuestión de es otra cultura, sino es una familia, y no se puede encontrar paralelismos, ¿no? Y esa sensación de cercanía, enseguida nos dimos cuenta el tercer día de las pruebas de que había que estar dentro. O sea, así que sí fue una decisión muy inmediata. Sí, pero claro, el hecho de que dentro está todo, o sea, está la historia de tu tío en Alemania, la del militar, tu abuela que todavía sigue defendiendo, ¿no? Como fidelista. Es decir, que dentro reverbera todo, toda Cuba, ¿no? Y claro, yo decía al principio que dentro del cine hay muchos cineastas que han empezado, o no, la primera película, la segunda o la tercera, en mi caso también, la del Cielo Gira, que tiene que ver con asuntos familiares, ¿no? Y ese poder del cine como curación un poco, ¿no? Esa necesidad de filmar lo cercano, lo privado, pensando que la posibilidad de desatar esos nudos personales también le sirven a uno como curación, pero cuando se hace de una manera verdadera, como es este caso, ¿no? Como decía al principio, sin trampas, sin artificios, dejando de lado pues todas las posibilidades que nos da el cine o la narración para no trampas, pero sí de alguna manera para hacer una narración menos cruda, ¿no? En ese caso, cuando es verdadero, sirve también a los demás, ¿no? Es un ejercicio que sirve a uno mismo, pero sirve también a los demás.
Y en tu caso, además, porque, claro, el cine más de base documental tiende mucho a filmar a las gentes más desprotegidas, es decir, a las personas que tienen menos defensas, que se encuentran en la calle, o cuántas veces hemos visto a gente así filmada en Brasil, en Cuba o en Barcelona, ¿no? Y muchas veces la sensación que tenemos como espectadores es que están indefensos frente a la cámara, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí, al ser algo que forma parte del núcleo familiar, ¿no? Darles una oportunidad también de explicar cuál es su naufragio, ¿no? Que era delicado este tema, ¿no? Cuando te lo planteabas también, ¿verdad? Claro, qué muestras y qué no de tu familia. Evidentemente, cuando este proyecto comenzó, todo el mundo me decía que estaba completamente loco. Nadie quiere mostrar las miserias de una familia y de tu familia. Pero a mí me parecía que las miserias de mi familia es una miseria que es común en la mayoría de las familias. Es decir, en cualquier familia existe un tío que se ha dado al alcohol, o que se ha vuelto loco, que se ha ido... Es decir, es una historia bastante común de cualquier familia. Da la particularidad que encima está connotada con toda la historia que tiene Cuba, que es bastante contundente y dramática, pero en realidad lo que más yo he apreciado después de las proyecciones que he tenido y he podido compartir con la gente que la ha visto, es que se siente identificado. El principal miedo que tenía yo era que la gente viera la película como, bueno, estos son cubanos, esto es una historia de Cuba, son cubanos. Y no fuera capaz de trasladar esa historia a una cuestión personal. Y es justo encontrado lo contrario. O sea, casi todo el mundo se identifica con la figura de la abuela. Mi abuela ha pasado por lo mismo, mi madre ha vivido lo mismo con mi abuela. Entonces, hay una identificación bastante cercana a estos personajes, y para mí eso creo que era lo que mejor podía ocurrir con este proyecto, y efectivamente parece ser que más o menos se ha conseguido. Pero luego está todo o sea, sí, es verdad que no sé, comentábamos una vez de quién es la frase de todas las familias felices se parecen y las desgraciadas son cada una a su manera diferente, ¿no? No me acuerdo ahora quién es la frase. De Tolstoy, sí. Y ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí que, de todas formas, sí, esas historias, los secretos familiares, las cosas íntimas, privadas, pero aquí hay algo que es muy potente, que es el imaginario de los ausentes también, ¿no? Es decir, de todos los que no están en la casa, ¿no? Que está muy bien, yo creo que está muy conseguido eso. Bueno, ahí la culpa la tiene probablemente el western, porque esa idea de los ausentes proviene principalmente de la formación del western. Evidentemente no puedes hacer una película con 11 personajes, puedes hacerla, pero es complicado hacer una película concentrada para decir cosas que entiendes que puedan ser más o menos profundas con 11 o 12 personajes que pueden estar en la película. Es complicado. La idea de la ausencia, de los que no están, pero que están presentes de alguna manera, para mí es una herencia del cine de western, es decir, aquellas personas que no están pero que marcan a la familia que sí está, ¿no? En ese sentido, para mí era clave que las figuras que no estaban presentes, los muertos incluso, tuvieran una oportunidad de estar presentes y de mostrarse en la película, porque finalmente forman parte de esa familia, ¿no? Y creo que bueno, se muestra en la carta final de los que no están, los que están ausentes. Se va mostrando poco a poco también la figura, la ausencia de la figura paterna, que es bastante determinante, y que para mí fue un descubrimiento también durante la película. Yo viví muy pequeño la muerte de mi abuelo, y tenía un recuerdo muy leve de esa situación. Sí que tengo una impresión de situación muy extraña en la casa, pero claro, era muy pequeño. Y con esta película me di cuenta que la ausencia de mi abuelo en la familia realmente marcó de una manera brutal a la familia, ¿no? Y es una cosa que no era nada consciente, ¿no? Y luego cuando comentabas esta cuestión relacionada con la idea bueno, también la idea de retorno y de reconstruir una familia y el vínculo de lo que supone retratar a tu familia, es cierto que fue una vuelta a los orígenes, ¿no? Esta película me permitió a mí retomar después de 15 años mi vínculo con Cuba y entender muchísimas cosas que tenía una distancia enorme, ¿no? Entonces me permitió retomar esos vínculos, entender la idea de cubanidad y estar tranquilo con eso. Entonces, por eso creo que bueno, ha sido un trabajo bastante, en ese sentido me ha aportado muchísimo, ¿no? No sé si preguntas.
Hola. Bueno, te he escuchado, no sé si... ¿Entiendes lo que Pero te está quiero bien decir? que ¿no? la repita, porque es interesante, Sí, ¿no? Digamos que el hecho de que sea escogida no quita que ha sido filtrada. Como bien sabemos, como más o menos se difunde lo que es Cuba. Por lo tanto, tú mismo no te haces una reflexión de que realmente en el momento que has estado filmando sí que has abordado unos temas sociales de tu familia, pero no has hecho una penetración profunda de todas las escenas que has tomado. Por ejemplo, cuando estás haciendo las tomas que son de las medallas, allá tienes una amplitud impresionante para poder hacer unas preguntas. Digamos, cada medalla que está poniendo encima de la cama o la mesa que era, digamos, puedes ampliarla completamente. Ya llegar con un poco de profundidad cómo lo había vivido eso. Etcétera, etcétera. Como cuando está cortando el tocino, hay muchos comentarios. Encuentro que todo el trabajo que has hecho está bien, pero que falta un poquito más de penetración. Si te entiendo bien, a ver, si te entiendo bien, estás demandando de la película una penetración política. Yo no quería hacer una película... No. Sencillamente más desarrollo sobre las tomas que has hecho. Bueno, en el Más caso... profundidad, ya que pretendes o has pretendido hacer un trabajo de investigación propio dentro de la familia. Debemos llegar un poquito más lejos. Te hablo perfectamente con sentido de causa en el tema del mundo de la imagen. Quizás, no sé, en mi caso, yo lo que no quería pretender, desde luego no tenía intención para nada de crear una película política o que tuviera, que tuviera un vínculo... O sea, esta película no va de política, ya en el tema cubano está muy mediatizado y está muy extremista. Yo no quería hacer una película que estuviera en uno de los dos extremos habituales de Cuba. Ya estoy cansado de ver esas cosas. Creo que es el momento de cambiar ese discurso. Entonces... y creo que hay alguno más por aquí que también tiene ganas de ese cambio. Creo que era importante contar Cuba desde la familia. Y evidentemente, claro, se puede profundizar. O sea, cada uno de esos personajes tiene la posibilidad de tener una película él solo. O sea, si mi tío Jacinto, que estuvo en Rusia y que estuvo metido haciendo de espía, pues claro, tiene una película él solo. Sí, lo entiendo perfectamente, pero hay una parte que, por ejemplo, cuando está hablando de lo que son propiamente cada medalla, uno se queda con ganas de saber... Uno se queda con las ganas de saber un poquito cuando dice codificadamente esa medalla, ¿no? Claro. Digamos, te quedas con una especie de incultura y dices, bueno, ¿y eso qué es? El CD no sé cuántos. Claro, sí, no, entonces, estoy de acuerdo. Evidentemente hay una barrera informativa. O sea, cada medalla esa tiene una historia en particular y es difícil trasladar el sentido de lo que ha tenido o la historia que comprende cada medalla esa. Para mí era muy difícil porque implicaría un desarrollo mucho más largo. Yo no quería aburrir al público con una película de 4 horas, podía haberlo hecho, pero teniendo en cuenta que era mi primera película, quería intentar que el público por lo menos no saliera de la sala, ¿no? Y entonces, por supuesto estoy de acuerdo contigo en el hecho de que todos estos matices se pueden desarrollar muchísimo más y hay muchísima información que está detrás que puede ser interesante, sin duda, pero la realidad cubana es tan compleja y tan difícil de trasladar de una manera tan directa y profunda a un espectador que mi posición era, yo te voy a mostrar algo que sea entendible, que sea capaz de ver más allá de lo que aparentemente estamos mostrando, o sea, que puedas imaginar qué hay detrás de estas medallas y no entrar dentro del discurso específico de lo que hay detrás de eso, porque a lo mejor ese discurso específico es complejo, es difícil de entender y no es trasladable. Entonces me quedé más en el límite, por supuesto. Pero yo no veo que sea de poca profundidad en ese caso, al contrario, o sea, tiene una capacidad de evocación con muy pocos elementos. Hay que tener en cuenta que es una película hecha 2 personas, una cámara sin producción, que además se define, lo que decía antes, tanto por lo que renuncia a tópicos o a querer hablar de aquello que nosotros queremos ver, ¿no? Al contrario, o sea, está hablando de la revolución y de quienes sufren la historia también desde algo cercano, familiar y las consecuencias de todo eso. Yo creo que más político que eso no sé si lo hay, o sea, es llegar hasta dentro, ¿no? De las consecuencias de eso. Está en la película, lo que pasa es que está evocado
con las fotografías depende de cada espectador. Y luego él te preguntaba si no te cuestionabas el hecho de que hubiese sido cogida, seleccionada, claro. que claro, no sé, yo esto en Cuba no sé qué piensan. Vale, sí. No me lo cuestiono, estoy súper contento. En realidad no creo que esta sea una película, retomo lo que estaba diciendo antes, es decir, creo que es una película que toca puntos muy sensibles de la cultura cubana y de las problemáticas que tenemos en Cuba, pero vuelvo y repito, yo no quería hacer una película sobre política, ni quería posicionarme en una cuestión política. Yo quiero hablar de la familia, yo quiero hablar de lo que ha pasado en una familia cubana, sin entrar en un debate político. Entonces, supongo que, no sé, la verdad es que no te puedo decir cuál es el criterio que puedan tener, porque no conozco personalmente a la gente que hace la selección del Festival de Cine de La Habana, con lo cual no sé qué criterio, o si tiene un criterio político o no, un filtro político o no. Pero desde luego esta película no tenía ninguna vocación de tener una posición política, eso sin duda. No, es que no te puedo responder a eso, no lo sé, porque es que no tengo posibilidad, o sea, no sé quiénes son los seleccionadores, de verdad, con lo cual no sé cuáles son sus criterios, y creo que además se han hecho proyectos y películas en Cuba de una crudeza y una posición política y que encima se han mostrado en festivales de cine cubano, con lo cual no creo que esta película sea una película incómoda para una cierta visión política, o sea, pero sí que toca cuestiones que pueden en todo caso hacer reflexionar, o sea, así que, y esa era mi intención. Mi intención era yo voy a mostrarle tanto a los cubanos como a los que no son cubanos una visión que le dé un margen de reflexión desde una familia cubana, simplemente era eso. ¿Había una pregunta por ahí? Sí. Sí, bueno, felicitación por este trabajo. Gracias. Quería, hablando de este tema de ocultar y de profundizar, me ha gustado mucho una escena donde habla con el tío Jacinto de su hija Katia sin mostrarle. Entonces esta escena toma mucha fuerza y quería saber si lo había elegido así o si también venía de cosa técnica. Sí. Vale, esa escena fue una decisión, la escena de grabarla la tenemos grabada, fue la escena para mí más dura de la película, sin duda alguna. Mi tío Jacinto, y como lo que se cuenta en la película es la realidad, mi tío Jacinto era el entorno familiar de mi infancia, donde íbamos a celebrar las fiestas familiares, donde se reunía toda la familia. Y Jacinto en particular es de toda la familia uno de las figuras más familiares, tiene un sentido de la familia muy grande, ¿no? Esa secuencia la grabamos Rubén y yo, que estábamos por aquí. Rubén puede dar fe de ello. Terminamos de grabar y yo salía a llorar como un niño, es decir, me quebré completamente. Pero sí que había previsto, sabiendo la dureza que tenía esa situación, la posibilidad de no mostrarla. Me parecía importante el testimonio de lo que él decía, pero evidentemente su estado de fragilidad era tan grande que era imposible mostrarlo. Y se había previsto previamente ese plano o un plano del exterior para si salía una conversación lo suficientemente interesante y que valía la pena, pues poder permitirnos el lujo de ponerla. Y también tenía el interés de que era mucho más evocador, porque deja al espectador en una situación de aquí este grado de intimidad no lo vas a tener. Lo tengo yo, pero tú no. Entonces, pero sin embargo sirve para que tú entiendas la situación tan dramática y frágil que tiene este personaje, ¿no? Entonces, sí, fue una decisión relativamente previa, pero que terminó concretándose en el montaje. Bueno, enhorabuena también por la película, nos ha gustado mucho, hemos disfrutado. Y quería preguntarte sobre la banda sonora, que supongo que tuvo que ser también un desafío, ¿no? Con todo lo que nos llega aquí de la música cubana. ¿Y qué tal el encuentro con Carlos Massa? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? Gran maestro, Carlos Massa. Fue muy divertido porque yo estaba buscando música. En principio recuerdo que había pensado en algo más clásico, en Schubert, pero aquello no me acababa de cuajar. Tampoco quería buscar una música especialmente folclórica de alguna manera. Y resulta que tenía una amistad que conocía, una familia que conocía a Carlos Massa, y le dijo, oye, ¿por qué no le propones a Carlos Massa
tomamos un contacto, hablé con él, le dije, mira, tengo una película, él no me conocía de nada, evidentemente, solo la referencia que tenía a través de un familiar. Y el primer encuentro fue como un poco seco, ¿no? O sea, bueno, no sé quién es, qué es lo que quiere, qué película habrá hecho de Cuba, bueno. Fue muy bonito porque luego cambió completamente cuando vio la película. O sea, se apropió y ocurrió una cosa muy bella, que fue que inicialmente yo solo quería una o dos piezas de él para el final y un momento dado. Y Carlos me dijo, no, de eso nada. Entonces yo quiero, toda la banda sonora la quiero yo. O sea, yo quiero estar, yo quiero estar en la película en todo momento. Entonces al final concretamos y de hecho él llegó a regrabar piezas porque no se acotaban del todo al tiempo y tenía que cambiar completamente el montaje. Me dijo, no, yo la regrabo, y volvió a grabar sus piezas y me la hizo para la película. O sea que a Carlos Massa le debo muchísimo, sin duda. Y es uno de los enamorados y defensores de la película de manera realmente contundente. La primera proyección de Marina la hicimos en Tarragona, en casa de Carlos Massa. Ahí reunimos unas cuantas gente y fue la primera vez que tuve la oportunidad de compartir la película con gente que no sabía nada del proyecto y tener ese feedback de, bueno, ¿y a ti qué te ha parecido, no? Fue en casa de Carlos Massa en Tarragona. Ya te van a cortar, Alian. Sí. Nos gustaría extendernos más, pero tenemos que mancharnos ya también por la sala. Queremos hacer extensivo un pequeño brindis que vamos a realizar en el bar-restaurante Frijoles Negros, en la calle Brook 146. Están todos invitados, por supuesto. Y bueno, queremos... Y antes de cerrar, nos gustaría invitarlos al siguiente evento de la muestra, que será el próximo martes 20 en Arts Santa Mónica. Es el Día de la Cultura Cubana, entonces tenemos una proyección especial. Será una proyección continua entre 17 y 21 horas de cine experimental, videoarte, performance y documentales cubanos de más de 30 artistas plásticos y cineastas cubanos, y con obras desde 1964 hasta este año, hasta 2015. A las 19:15 tendremos un brindis también en el Spy Balcó, con las ramblas al pie. Así que están todos invitados, bienvenidos también, y muchas gracias por estar aquí en la muestra. Muchísimas gracias.